Bien, vamos a analizar las oraciones del primer ejercicio. Fernando me ha dicho que el sujeto de esta oración es los exámenes, que lleva tilde en la A. Y entonces el predicado, Fernando, ¿cuál sería? Todo lo demás. Empiezan el próximo lunes. ¿Qué clase de predicado? ¿Verbal o nominal? Verbal. Muy bien. Ahora vamos a analizar el sujeto, Fernando. ¿Cuál es el núcleo de ese sujeto? Exámenes. El núcleo tiene que ser el nombre. ¿Y los qué será? Determinante de qué clase. El la, los, las. ¿Quién lo sabe? Iker. Determinante, artículo, determinado. Ponerlo. Vamos a analizar el predicado. Fernando, ¿cuál es el núcleo de ese predicado? ¿El núcleo qué era? Un verbo. ¿Dónde está el verbo? Empiezan. Pues empiezan, ponemos que es el núcleo porque es el verbo. Y entonces el próximo lunes, ¿qué será? Yo le pregunto al verbo, ¿cuándo empiezan los exámenes? ¿Qué será? Complemento circunstancial, pero ¿de qué clase? De tiempo, de lugar. De tiempo, me dice cuándo, ¿no? Ponemos CC de T. ¿Vale? CC de T. Y ahora analizamos morfológicamente el complemento circunstancial. A ver, ¿el qué sería? Determinante, artículo, determinado. ¿Vale? Yo voy a poner solo determinante. Próximo. Dice próximo lunes. Cuidado, a veces las palabras están cambiadas de orden. ¿Cuál sería el nombre de esas dos palabras? ¿Lunes o próximo? ¿Cuál es el nombre? ¿El nombre lunes? Lunes es el nombre, ¿no? Del día. Este sería el nombre y próximo, entonces, ¿qué será? Adjetivo, ¿no? O complemento de nombre, podemos poner. Porque podría haber dicho el lunes pasado, el lunes próximo, ¿no? Son adjetivos. Vamos a poner complemento de nombre. ¿Sí o no? Me dice algo del lunes, que es el próximo. Me está diciendo una información, complemento de nombre. ¿Vale? Vamos a la siguiente. ¿Qué hago? A ver, ponemos los puntos. No sé si ponerte o quitarte. Vamos a ver. Voy a poner uno. Vale. Vamos con la siguiente oración. Vale, subo el papelito. Voy a ponerlo más chiquitín.
Aquí está. Tú has dormido en casa de los abuelos varias veces. Andrea, ¿cuál es el sujeto? Tú. Fijaros qué pequeñito es el sujeto. A veces puede ser una sola palabra. ¿Y cuál es el predicado? Todo lo demás. Todo lo demás sería el predicado. ¿De qué clase es el predicado? Verbal, muy bien. Predicado verbal. Vamos a analizar el sujeto. ¿Cuál es el núcleo de ese sujeto? Pues tú. ¿No? Porque es el nombre. Ya está analizado. Un pronombre sustituye, ponemos aquí debajo que es un pronombre, pron. No dijimos que el pronombre es el sustituto, igual que en un partido, el sustituto del titular. Analizamos el predicado. ¿Cuál es el núcleo? Has dormido, es un verbo compuesto. Muy bien. Es un verbo compuesto. ¿Acordáis qué tiempo era? Pretérito, porque es pasado. Pretérito perfecto, porque si ha acabado. Tú has dormido, que ya lo has hecho. Perfecto, simple o compuesto. Compuesto, ¿habéis visto? Ya está, no hace falta memorizarlo. Pretérito perfecto compuesto. Vamos a seguir analizando. En casa de los abuelos, ¿qué será eso? De lugar. ¿Dónde? ¿Dónde has dormido tú? En casa de los abuelos. CCDL. Significa complemento circunstancial de lugar. Ahora analizamos palabra por palabra. ¿En qué es? Preposición. Casa. Núcleo, nombre. De. Bueno, vamos a analizar también de los abuelos, sería complemento de nombre. Fijaros, aquí podemos analizar también complemento de nombre. En vez de decir, has dormido en casa, en la casa bonita, pues en casa de los abuelos, un complemento. Entonces, de preposición, los, determinante artículo determinado, y abuelos, núcleo, que es el nombre. ¿Lo veis? Varias veces, ¿qué será? De cantidad, ¿no? ¿Cuántas veces? Pues varias. Entonces será complemento circunstancial de C. Cantidad. Si queréis ponemos cant para que no haya tantas Cs. Complemento circunstancial de cantidad. Esto es comprensión. Esto no son matemáticas. No, bueno, matemáticas tampoco son. Quiero decir, no es una lección de historia que hay que aprenderse. Esto es usar el sentido común y sale. Ahora vamos a analizar estas dos palabras. ¿Cuál sería el nombre de esas dos palabras? Veces. ¿Y varias qué sería? No. Al lado de un nombre no puede haber un adverbio. Delante. El determinante va delante. ¿Es un determinante de qué clase? Indefinido. Porque no sabemos la cantidad. Determinante indefinido. ¿Vale?
Esto hay que usar la razón, porque no podemos memorizarnos todas las oraciones que existen en el mundo. ¿No? Eso es imposible. Habrá que usar la razón. Vamos a seguir. Le doy la vuelta a la hoja. Voy a ponerle los puntos. Andrea, ¿dónde estás? Aquí. Pues toma. Para ti. Venga, esta es muy cortita. Venga. Ahora es cuando tenéis que salir. En el examen ya es demasiado tarde. No pasa nada si te equivocas. No puede ser siempre que salgan dos personas. Pues nada, pregunto yo. Unai. Escribo despacio con este bolígrafo. ¿Cuál es el sujeto? Sujeto omitido. ¿Quién escribe despacio con este bolígrafo? Yo. Pues debajo pongo sujeto omitido SO. Yo. Entonces, ¿cuál será el predicado? Pues todo lo demás, claro. ¿Qué tipo de predicado es? Predicado verbal, porque no hay ni ser ni estar ni parecer. ¿Cuál es el núcleo de ese predicado? ¿Y cuál es el verbo? Escribo, muy bien. Ese es el núcleo, porque ese es el verbo. Despacio. ¿Cómo escribo? Le hago la pregunta, ¿cómo escribo? No va a ser un adjetivo al lado de un verbo. El adjetivo no puede ir nunca al lado de un verbo, solo al lado de un nombre. Adverbio, pero ¿cuál es la función? Complemento circunstancial ¿de qué? De modo. De modo, me está diciendo cómo escribo. ¿De qué modo? ¿De qué manera? Y ahora, clase de palabra morfológicamente es un adverbio. Primero ponemos la función y luego la clase de palabra que es. Con este bolígrafo, ¿qué será eso? Fijaros en la tabla de la página 134, al final pone: abrió la puerta del despacho con la llave. Corta la carne con cuchillo y tenedor. ¿Qué clase de complemento será? De instrumento, me dice. ¿Con qué lo ha hecho? ¿Con qué instrumento? Complemento circunstancial de instrumento. CC de ins. Ponemos ahí. Instrumento. Y ahora analizamos esas palabras morfológicamente. ¿Qué clase de palabra es con? Preposición con, contra, de, desde, ¿verdad? Este. Muy bien, determinante demostrativo. Y bolígrafo, nombre, el núcleo. Ya está. Siempre que me diga con qué lo ha hecho, es de instrumento. Me di un golpe con la puerta. Con la puerta de instrumento. Complemento circunstancial de instrumento. Ayer toqué. No, eso no. Ya está. Se ha quedado claro. Vale.
Bueno, le ponemos 2. Vamos con el de la tutora. Javier, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién nos recibió ayer en su despacho? La tutora. El predicado sería lo demás. Me recibió ayer en su despacho. Claro, el predicado me dice lo que ha hecho. ¿De qué clase es el predicado? Predicado verbal. Predicado verbal, muy bien. ¿Lo entendéis? Ahora analizamos el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo sería tutora. Tutora. ¿Y la qué será? Determinante, artículo determinado. Determinante va adelante. Artículo determinado. Ahora, el predicado. ¿Cuál es el núcleo de ese predicado? El verbo que sería recibió. Recibió. Este es el núcleo. ¿Qué será nos? Nos, yo he puesto preposición. Bueno, ¿Seguro? Nosotros, se refiere a nosotros. ¿A quién recibió ayer en su despacho? A nosotros. ¿Qué será? Sí, es un pronombre, pero ¿qué función tiene en la oración? ¿Complemento directo o indirecto? complemento directo. Indirecto. ¿A quién recibió ayer en su despacho? A nosotros. ¿A quién va dirigida la acción? A nosotros. ¿Acordáis? Complemento indirecto me dice a quién va la acción. Es un complemento indirecto. ¿Y qué clase de palabra? Hemos dicho que es un pronombre. Vamos con ayer. Está fácil. ¿Qué será? ¿Cuándo nos recibió? Ayer. Entonces, ¿qué será? No, ayer. Ya, pero ¿qué función tiene? Complemento De circunstancial de tiempo. de tiempo. Y ahora analizamos morfológicamente. Es un adverbio. En su despacho. ¿Dónde? ¿Qué clase de complemento será? ¿Cómo que directo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿Quién lo sabe? O me voy a otro curso a preguntarlo. ¿Qué complemento me dice dónde? ¿Y qué? De lugar. Complemento circunstancial de lugar. ¿Dónde? Y ahora analizamos palabra por palabra. ¿En qué será? Preposición. Su. Determinante posesivo. Y despacho. Claro, el determinante va delante del nombre. Ya está. ¿Vale? Vale. El próximo